Queridos hermanos y hermanas cristianos teócratas, quiero transmitirles una vez más un cordial saludo a todos ustedes de parte del presidente del gobierno de esta honorable casa teocrática. El motivo fundamental que justifica la grabación de este vídeo y su subsiguiente publicación en este canal oficial de YouTube, la Casa Teocrática de Javier León, tiene que ver con un asunto que os inquieta y no es para menos, hay razones de peso para que sintáis esa inquietud y que por lo tanto es necesario desde aquí aclarar para poder dejar las cosas eh, claramente establecidas. Me vengo a referir al asunto de los delitos contra el honor y delitos de odio que están tipificados en el Código Penal español. Bueno, esto es necesario aclararlo porque precisamente, como varios de ustedes me mencionan en los canales de comunicación privados que tenemos habilitados al respecto, pues me decís, ¿no?, que os preocupa que os llegue información de que el liderazgo de los testigos de Jehová, especialmente los que están en las sucursales de los testigos de Jehová, como el que hay en Madrid, aquí en España, y de otros lugares más, pues están vigilando cuidadosamente el contenido de cada uno de nuestros vídeos. Mire, eso lo tenemos nosotros presente desde el minuto uno que comenzó nuestra actividad en YouTube y en Facebook desde hace ya más de 10 años atrás. Es decir, sabemos perfectamente que los testigos de Jehová espían nuestros vídeos de manera muy rigurosa. Es cierto que los vigilan varios miembros de las congregaciones locales, como por ejemplo el de la ciudad de Ronda, donde nos hemos encontrado por mucho tiempo viviendo, pero también en otras congregaciones de testigos de Jehová por otros lugares también lo ven. Eso es cierto. Así como decimos que los ven los que integran esas congregaciones, nos referimos también y por supuesto a quienes las dirigen, ¿no?, los ancianos de congregación en este caso. Pero además de estos, estas personas que lideran a los testigos de Jehová en estas congregaciones locales, también ven nuestros vídeos, con mayor énfasis por supuesto, quienes integran los distintos departamentos de Betel que tienen que ver con estas cuestiones, ¿no? En principio podríamos mencionar como ejemplo, ¿no?, el Departamento de Asuntos Legales, el Departamento de Servicio, etcétera. Sabemos que todos ellos vigilan nuestros vídeos porque hay una dirección de parte del cuerpo gobernante y de parte de la sede mundial de los testigos de Jehová, y de parte, por supuesto, también de quienes integran la corporación Watchtower, de vigilar a la disidencia, a la oposición, para tratar de encontrar alguna acción de nuestra parte que sea presunta constitutivo de delito. Así llevaron a los tribunales, silenciar nuestros canales, porque su verdadera finalidad es eliminar nuestro derecho legal a nuestra libertad de expresión y atemorizarnos y acobardarnos para que nos callemos y para que no sigamos hablando la verdad de la profunda corrupción espiritual que impregna a esta agrupación religiosa Testigos de Jehová. Todo lo que mencionamos y hablamos es obviamente vigilado. Eso lo sabemos, como hemos dicho antes, desde el minuto uno que comenzamos nuestra actividad como Estado, hace ya más de 10 años atrás, en 2015. Pero no solamente lo vigilan, sino que intentan de ver si cometemos delitos sobre delito contra el honor y delito de odio, ¿no? Son los dos principales delitos que intentan buscar evidencias en quienes integran esta casa y la congregación cristiana teócrata, y en especial a mi persona, que llevo la dirección de lo que se publica en nuestros canales de YouTube. Bueno, eh, hay que mencionar, y de eso va a tratar el contenido de este vídeo, en qué consiste claramente esos delitos según el Código Penal español, porque es el que está vigente en España, es el que tiene carácter de ley, ese Código Penal, y es de obligado cumplimiento. Como ya dije en un vídeo anterior, quienes integran esta casa teocrática y la congregación cristiana teócrata, todos nos sometemos a estricta obediencia a la ley española y a las leyes de nuestra casa, que están en armonía con las leyes españolas. Y prueba de ello es todo lo que hemos publicado, no hay absolutamente nada que vaya en contra de la ley. Habiendo mencionado eso, vamos a hablar sobre qué dice el Código Penal de España respecto al delito contra el honor y el delito de odio. Vamos a mencionar lo que menciona el Código Penal al respecto y luego vamos a ir contrastando con nuestras acciones para determinar si es que desde aquí consideramos que estamos presuntamente implicados en estos delitos o no, porque realmente el liderazgo trata de los testigos de Jehová trata de encontrar evidencia para ello porque están desesperados, ¿no? Todo lo que hablamos no les gusta, les irrita, pero es que cuando nosotros desde aquí mencionamos que vamos a interactuar con los testigos de Jehová, que no asumen puestos de responsabilidad y vamos a compartirles nuestra fe cristiana teócrata de manera pacífica, es un acto que está dentro de la ley española, porque la propia ley española garantiza nuestro derecho a libertad religiosa, al derecho que tenemos legalmente en este país de compartir nuestra fe de manera pacífica, respetuosa, tolerante, amable, educada,
con aquellas personas que quieran escucharnos, sin importar que éstas sean testigos de Jehová o de cualquier otra agrupación religiosa. Entonces, claro, ante una acción que atenta contra los intereses de esta agrupación religiosa testigos de Jehová, que ellos no pueden ir en contra porque es una acción que está dentro del marco legal, es algo que a ellos les irrita profundamente y están buscando cualquier resquicio de la ley para ver si nosotros, evidentemente, de alguna manera estamos transgrediendo la ley para ver si así nos acusan ante los tribunales y finalmente eliminar nuestros canales de YouTube y de paso imponernos multas, porque eso es lo que ellos quieren, ¿no? Para callarnos, sacarnos el dinero, etcétera. Bueno, están rabiosos, evidentemente, ¿no? Porque hablamos lo que a ellos no les gusta, que son cosas negativas, de sus propios actos de corrupción espiritual, y eso atenta, evidentemente, contra la buena imagen que ellos pretenden manifestar, ¿no? Pero que la opinión pública sabe perfectamente que no tiene ningún tipo de buena imagen, porque son sus propias acciones abusivas las que lo impiden. Pero bueno, ellos de alguna manera tratan de ver, ¿no? Si estamos cometiendo presuntamente delitos contra el honor, delitos de odio, porque tratan de ver qué decimos en nuestros canales para ver si encaja con algunos de estos delitos tipificados en nuestro Código Penal de España. Bueno, lo cierto es que, y esto quiero dejarlo muy claro, queridos hermanos, el liderazgo de los testigos de Jehová busca, si es que estamos cometiendo estos presuntos delitos, porque no tiene otro tipo de delito que ver. Eso vamos a dejarlo claro de primera hora. Es decir, ningún miembro de esta casa teocrática y ningún miembro de la congregación cristiana teócrata va a ningún lugar religioso de testigos de Jehová, sea Salón del Reino, salones de asamblea, estadios o cualquier otro lugar donde ellos se congregan. Ninguno de nosotros va allí a alterar el orden público, no vamos allí a interrumpir sus reuniones religiosas, no vamos a hacer escándalos, no vamos a hacer escarnio, no vamos a ir con pancartas. Es decir, no hacemos absolutamente nada de lo que hace muchos ex testigos de Jehová que integran la oposición, ¿no?, a esta agrupación religiosa. Claro, evidentemente cuando tú ingresas a una reunión religiosa de la confesión religiosa que sea y tú alteras el orden, eh, tratas de sabotear su práctica religiosa, eh, vas públicamente con pancartas y vas gritando y vociferando arengas y expresiones verbales que son difamatorias, humillantes, etcétera. En fin, todo ese tipo de prácticas, muchas de ellas son constitutivas de delito o están muy cercanas a ser constitutivas de delito. Entonces, como el liderazgo de los testigos de Jehová ve que quien habla y quienes integran la congregación cristiana teócrata no hacemos nada de eso, porque respetamos su derecho a la libertad religiosa, y además de respetar su derecho, tenemos una opinión absolutamente negativa de sus propios actos de abuso, entonces ellos no saben de qué manera poder acusarnos para ver si es que estamos incurriendo en algún presunto delito, y esa es su desesperación. Es una desesperación comprensible, porque ellos pocas veces se han dado con un exmiembro que con la ley en la mano les diga, perdonen, pero nosotros también tenemos derechos, no solamente ustedes. No soy el único, evidentemente. Ha habido otros exmiembros que han hecho lo mismo y hasta los han llevado a los tribunales, como por ejemplo víctimas de pederastia. Ha habido exmiembros, testigos de Jehová, que han sido víctimas de este tipo de delitos tan graves y con pruebas en la mano los han llevado a los tribunales. Bueno, desde aquí siempre hemos creído que esa es la forma correcta de hacer las cosas, porque evidentemente no importa que seas testigo de Jehová o que no lo seas, es que da igual tu confesión religiosa a la que pertenezcas, da igual tu creencia religiosa. Si tú cometes un delito, tú tienes que responder ante ello ante el Poder Judicial. Eso es así. Entonces, aquí no se trata de discriminación por motivos religiosos, no se trata de decir, eh, recordamos el odio que se le tiene a los testigos de Jehová por ser un movimiento religioso, no, sino porque están envueltos en presuntos delitos. Y cuando hablamos de presuntos delitos, la cosa es muy seria, porque todos estamos obligados al cumplimiento de la ley. Y si hablamos de presuntos delitos, hablamos de desobediencia grave a la ley. Presuntos delitos que evidentemente quienes tienen que investigar y sancionar eso son las autoridades competentes, en este caso el Poder Judicial de España. Pero hablamos de algo serio, no hablamos de lo que a mí me parece o la libertad religiosa que les asiste a cada quien, porque mire usted, tú puedes tener la creencia religiosa que creas conveniente, siempre y cuando esté dentro de la ley española. Porque no vale decir, bueno, yo tengo una creencia religiosa que me justifica cometer delitos. Pues mire usted, esa creencia religiosa está fuera de la ley. Ejemplo de ello, estos grupos religiosos extremistas que justifican el quitarle la vida a alguien. No tengo que dar más detalles, pero ese tipo de ideologías religiosas evidentemente están fuera de la ley. Pueden incluso suponer delito de terrorismo, porque imagínense un grupo religioso que en nombre de la fe religiosa justifique ese tipo de atrocidades. Entonces, eso indica de que sí, efectivamente hay libertad religiosa, pero solo se puede ejercer dentro de la ley. No se pueden cometer delitos en nombre de la fe religiosa. Eso no es justificado bajo ningún concepto. En consecuencia,
cuando desde aquí tenemos una opinión negativa de los testigos de Jehová, que esa opinión negativa algunos la pueden interpretar como odio, desde aquí decimos, no promovemos el odio, solo te lo recordamos. ¿Por qué? Porque evidentemente hay sectores de la población que manifiestan odio a los testigos de Jehová, por miles de motivos o de excusas, pero los hay, no se puede negar, hay sectores de la población que manifiestan odio. Pero desde esta casa, desde nuestros canales de YouTube, no promovemos el odio, no incitamos al odio contra los testigos de Jehová. Todo lo contrario, cuando en 2023, por ejemplo, a lo largo del mundo se produjeron lamentables atentados que desde aquí consideramos terroristas porque causaron la muerte de testigos de Jehová, nosotros condenamos radicalmente esos actos de violencia que no tienen ningún tipo de justificación. Siempre lo hemos hecho y la publicación de esos vídeos la tenemos guardada en nuestra videoteca. No están ya en circulación, pero la tenemos guardada. Como evidencia de que desde esta casa, desde nuestros canales de YouTube, siempre hemos condenado la violencia contra los testigos de Jehová. Pero eso no impide que recordemos el odio que a veces se les tiene por sus propios abusos. Pero ese odio es lo que recordamos, porque no lo promovemos. No decimos a otros, odian a los testigos de Jehová. Eso jamás lo hemos dicho y jamás lo diríamos. Solo les recordamos lo que ya hay un sector de la población que lo tiene. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No se promueve el odio, no decimos a otros, tienen que odiar a los testigos de Jehová. Eso jamás lo diríamos. Se trata de recordar que hay un sector de la población que sí manifiesta ese odio, pero que ha resultado de los abusos de quienes lideran a los testigos de Jehová, porque ni siquiera es del grueso común de testigos de Jehová que están caracterizados por ser buenas personas, sino hablamos de quienes los lideran, de quienes los dirigen, que son una minoría, y que muchos de ellos están en la sede nacional de los testigos de Jehová ubicada en Madrid. Ellos son los máximos responsables en este país, en España, de abusos que se han perpetrado contra muchos de sus exmiembros. Y esos abusos han producido un sentimiento negativo, que en algunos se traduce en odio, lamentablemente, porque no promovemos el odio, pero lo recordamos, porque no se puede olvidar la memoria y la dignidad de quienes se sienten víctimas de los abusos sufridos entre los testigos de Jehová. Ese es el punto. Así que desde aquí no promovemos el odio, lo recordamos. Que hay un sentimiento muy negativo, de rechazo, de animadversión, por supuesto que lo hay, pero no lo promovemos, solo lo recordamos, para que quede siempre constancia de que ese sentimiento está ahí presente. Pero no andamos promoviendo ni justificando, menos aún, actos que van contra la ley, porque eso no tiene justificación de ninguna manera. Y eso tiene que quedar muy claro. Ahora vamos a ver lo que el Código Penal habla sobre el delito contra el honor, para ver si nosotros estamos en eso. Este tipo de delitos están tipificados entre los artículos 205 al 216 del Código Penal español. Bueno, no voy a leer evidentemente todos esos artículos, pero voy a mencionar en pocas palabras lo que menciona. Por ejemplo, el delito de calumnia está tipificado entre los artículos 205 a 207 del Código Penal español. El delito de calumnia, entre otras cosas, lo que viene a decir es que cuando alguien, en este caso a los testigos de Jehová, le acusa a alguien, a los testigos de Jehová, de que han cometido un delito, cuando tiene el pleno conocimiento de que esa imputación es absolutamente falsa, porque además es de conocimiento público que eso es mentira, eso puede ser constitutivo de delito de calumnia, o sea, delito contra el honor en su tipificación de calumnia. Eso tiene una multa, por ejemplo, de 6 a 12 meses, y si es agravado, la multa puede ir de 12 a 24 meses con pena de prisión de 6 meses a 2 años. Esto para el que crea que somos ignorantes, que vaya tomando en cuenta que desde aquí estamos muy bien informados de lo que dicen las leyes españolas. Por supuesto, en el artículo 207 del Código Penal español se establece un principio que se denomina exceptio veritatis, en español, excepción de la verdad. Lo que viene a decir que cuando una persona acusa a otra, o a otro grupo, en este caso, cuando alguien acusa a los testigos de Jehová de delito, bueno, se cae el delito de calumnia, no llega a constituir delito de calumnia cuando la acusación se demuestre y se prueba. La gran pregunta es, desde esta casa, desde nuestros canales de YouTube, queridos hermanos, porque nuestros vídeos siempre van dirigidos a los miembros de nuestra querida congregación cristiana teócrata. Bueno, queridos hermanos, ¿en algún momento quien habla ha imputado a los testigos de Jehová la comisión de un delito? Jamás. Lo único que he hecho ha sido recordar los delitos que se les imputa a ellos de parte de otras personas. Es decir, por ejemplo, cuando la comunidad de ex testigos de Jehová de Australia, a los que lideran a los testigos de Jehová de ese país, se les ha acusado de tolerar el abuso sexual de criaturas indefensas,
Quien habla lo único que ha hecho ha sido recordar y mostrar eso, para mostrarlo como una evidencia, como un indicio de un presunto delito en la que está envuelta esta organización religiosa. Porque siempre quien habla, cuando menciona que los testigos de Jehová pueden estar envueltos en delitos, siempre hablamos desde su presunción, están presuntamente involucrados, porque hay indicios que así lo demuestran. Pero una cosa es lo que nos demuestran los indicios y otra muy distinta, lo que demuestra la prueba en sí. ¿Y quién verifica eso? Un juez. La fiscalía, el poder judicial, que no es quien habla, porque quien habla no es ni juez ni fiscal. No soy miembro del Poder Judicial de España. Y por lo tanto yo no tengo ni la capacidad legal, ni los instrumentos, ni las herramientas para poder investigar e imputar delitos. Entonces, jamás desde aquí he imputado delito a los testigos de Jehová. No puedo hacerlo. Porque ni soy quien para hacerlo, ni tengo los medios legales para poder hacerlo. Pero sí puedo, en mi libertad de expresión, porque me asiste la ley para tener libertad de expresión, lo que sí puedo hacer es mostrar evidencias, indicios, que muestran la presunta comisión de delito de los testigos de Jehová, en este caso, como he mencionado antes, de su tolerancia al abuso sexual de menores en décadas pasadas. Hay que señalar que a la fecha presente la política interna de los testigos de Jehová ha cambiado y eso ya se le tiene mayor control, gracias a la presión que ha hecho la disidencia de ex testigos de Jehová por todo el mundo. También eso hay que decirlo. Por lo tanto, en cuanto a delito de calumnia, lamento mucho decírselo a ustedes, líderes de los testigos de Jehová, pero quien habla se cuida mucho de lo que dice. Y no, no caemos en delito de calumnia, porque no está en nuestra intención jamás calumniar a nadie, levantar falso testimonio. Nosotros somos cristianos teócratas, nos sometemos a la Biblia. La Biblia claramente condena la palabra de Dios el calumniar a alguien o el levantarle falso testimonio. Y según el Código Penal español, calumnia es cuando se imputa un delito a alguien, o a un grupo religioso en este caso, sabiendo que eso es falso, es un acto temerario de desprecio hacia la verdad. Y no hacemos eso, de ninguna manera. No imputamos delitos, porque no soy quien además para hacerlo. Para imputar delitos, según las leyes españolas, se necesitan pruebas, y pruebas que sean verificadas. Eso no lo hace quien habla porque no le compete. Lo único que hago es que, en base a mi libertad de expresión, replico los indicios, las evidencias que a mí me llevan a pensar de que hay presuntos delitos en lo que se habla sobre los testigos de Jehová. Ese es el punto. Ahora, respecto al delito de injuria. Bueno, el delito de injuria está tipificado entre los artículos 208 al 210 del Código Penal español. Y el delito de injuria es cuando se acusa a alguien, o en este caso a los testigos de Jehová, de algo que no es delito, pero cuya acción o expresión lesiona su dignidad. Bueno, la gran diferencia entre el delito de calumnia y el de injuria es el siguiente, que el de calumnia se le acusa de que comete un delito y el de injuria se le acusa de algo que no es constitutivo de delito, pero aún así lesiona, daña su imagen, su dignidad. Bueno, evidentemente el liderazgo de los testigos de Jehová busca a ver de qué manera las expresiones de quien habla caen en el tipo penal de injuria, porque claro, quien comete este delito de injuria puede ser sometido a una multa de entre 3 a 7 meses. Si la injuria se da mediante publicidad, como en este caso mi canal de YouTube, que tiene difusión pública internacional, eso sería considerado tipo agravado y la multa se elevaría ya no de 3 a 7 meses, sino de 6 a 14 meses. Aumenta. Y además el delito de injuria no tiene la exceptio veritatis como sí lo tiene el de calumnia. El de calumnia tiene la exceptio veritatis que mencioné minutos atrás, que es que si tú demuestras que lo que tú acusas de delito es verdad, porque tienes las pruebas para demostrarlo, entonces ya no es calumnia, porque estás demostrando la veracidad de tu acusación. Entonces eso ya deja de ser calumnia y es una acusación legalmente justificada, porque tienes pruebas para demostrarlo. Pero en la injuria no, en la injuria solo la exceptio veritatis, solo el demostrar que estás diciendo la verdad, solo cabe cuando esa acusación va dirigida a los funcionarios públicos, a los que trabajan para el Estado español. Pero los testigos de Jehová no son funcionarios públicos, porque claro, se les habla porque pertenecen a esa agrupación religiosa, es decir, en el ejercicio de su pertenencia a la agrupación religiosa. Entonces, ¿qué pasa? Que no les aplica el exceptio veritatis registrado en el artículo 210 del Código Penal español, porque ese exceptio veritatis del artículo 210, tipificado en el delito de injuria, solo aplica a los funcionarios públicos. Es decir, cuando tú acusas a un funcionario de algo que no es delito, pero lesiona su dignidad, bueno, si puedes demostrar la veracidad de tu acusación, entonces no es delito. Pero los testigos de Jehová no son funcionarios públicos. Los testigos de Jehová son pues ciudadanos normales y corrientes, que lo único que los diferencia del resto es que pertenecen a una agrupación religiosa, por cierto, reconocida
como notorio arraigo en este país, en España, es decir, tiene beneficios legales. Bueno, pues este delito no tiene la exceptio veritatis, es decir, que no importa que sea verdad o no sea verdad lo que se habla contra los testigos de Jehová. No importa que sea verdad o no sea verdad. Si lesiona su dignidad, es tipificado como injuria. Pero aquí cabe la pregunta, ¿quién define qué es injuria? ¿No? Porque claro, el tipo básico es muy claro. Es la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscaba su fama, atenta contra su propia estimación. Hombre, esto es muy laxo. Esto al final, el criterio final lo determina un juez. El juez va a escuchar al abogado de ambas partes. Al abogado, en este caso de los testigos de Jehová, a mi abogado y al fiscal. Y va a tomar una decisión al final. Porque el juez al final tiene que tomar una decisión. Y esto, claro, evidentemente es muy laxo, muy difuso, porque ¿cómo definir con precisa exactitud qué es acción o expresión que lesiona la dignidad? Porque a lo mejor al testigo de Jehová le parece todo una lesión a su dignidad, todo lo que se publica en nuestro canal de YouTube. Entonces el testigo de Jehová dice, estás cometiendo delito de injuria. Pero a lo mejor así no lo ve un juez. Bueno, el Código Penal lo define con mayor precisión diciendo, solamente será constitutivo de delito de injuria la que sea tenido en el concepto público por grave. Es decir, tiene que ser algo grave. Claro, cuando hablamos de algo grave ya la cosa cambia, ¿no? Pero mire usted que los testigos de Jehová, en sus publicaciones, cuando ellos dicen todo el que habla algo negativo contra nuestra agrupación religiosa, bueno, ellos lo consideran apóstata, enemigo, etc. Es decir, ellos lo desaprueban por completo, porque ellos no toleran la más mínima crítica. Pero eso no significa que en la ley española, como lo dice el artículo 208 del Código Penal español, no significa que eso sea constitutivo necesariamente de delito de injuria. Porque para que sea constitutivo de delito de injuria, tiene que ser una injuria grave. Es decir, que lo que se lesione sea algo grave. Bueno, aquí me van a permitir mencionar lo siguiente. Cuando se refiere de algo grave, y eso lo pueden corroborar los abogados de los testigos de Jehová, cuando se refiere a algo grave, tiene que ver con que lo que se declara realmente tenga una repercusión mediática nacional muy seria y donde una enorme cantidad de personas en este país, escuchando la opinión que yo transmito, asuma mi propio criterio, mi propio pensamiento, mi propia idea transmitida en nuestros vídeos y lo replique como tal y todo el mundo así lo comparte. En pocas palabras, mis vídeos tendrían que tener una enorme cantidad de visualizaciones y eso se tendría que traducir en que la gente en general lo manifestara, ¿no? Replicara mis mismas ideas. Pero ni mis vídeos tienen esa resonancia, a pesar de que están abiertos al público, ni mis vídeos tienen un efecto en la opinión pública que haga que la gente piense como yo pienso, porque no es así, cada quien tiene su opinión. Y de hecho puedo demostrar la cantidad de manitas abajo que tengo en mis vídeos, porque es cierto que ante el público no tengo visualizado los me gusta y no me gusta, pero en la sección de YouTube Studios sí lo puedo visualizar. Y puedo demostrar ahí la cantidad de dislikes o manos abajo que tienen mis vídeos. Prueba de que hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que aquí se dice. Y eso es prueba de que lo que yo hablo, aunque algunos lo consideren delito de injuria, no tiene ni de lejos la dimensión de ser algo grave, porque ni cambia la opinión pública nacional, ni todo el mundo comparte lo que yo pienso. Como para decir, es que lo que tú dices eres un influencer que moldeas la opinión pública y debido a lo que tú hablas, pues mucha gente piensa así como tú, y entonces lesionas ahí gravemente nuestra dignidad. No, no sucede eso. Por eso es que no es algo grave. Por eso es que no es constitutivo de delito de injuria. De hecho, el artículo sigue diciendo, entre otras cosas, que las injurias que consistan en la imputación de hechos no se consideraría grave a menos que se lleve a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. Es decir, que todo lo que yo hablo, que es negativo sobre los testigos de Jehová, si yo tuviera la plena convicción de que es falso, de que es un desprecio hacia la verdad, entonces sí se consideraría una injuria grave. Pero ¿cómo puede ser eso falso y de desprecio hacia la verdad cuando se habla en base a mi experiencia vivida? Se basa en base a lo que la opinión pública ya manifiesta, porque ya la opinión pública manifiesta, ¿no? Por ejemplo, que hubo un escándalo en Australia donde el Poder Judicial de ese país manifestó que había más de 1000 casos donde había presuntamente, lo voy a decir desde la presunción, aunque el tribunal en ese país dijo lo contrario, que había presuntamente más de 1000 casos de abusos de menores en la cual estaba involucrada una permisividad, una tolerancia del liderazgo de esta agrupación religiosa en ese país. Yo lo único que hago es replicar algo que ya la opinión pública ya sabe. O sea, yo no estoy contribuyendo a moldear la opinión pública, simplemente
en mi libertad de expresión, replicar lo que ya la opinión pública ya sabe. No puede ser algo de desprecio hacia la verdad el replicar una sentencia judicial que emitió el Poder Judicial de Australia, que es una sentencia judicial de Australia. Es decir, es una sentencia oficial, que tiene carácter oficial en ese país. No hablamos de lo que opina una persona a título individual, sino una sentencia judicial de ese país. Es algo oficial, de parte de las autoridades judiciales de Australia. Y el replicar eso, el decir en tu libertad de expresión, pues yo pienso que eso es verdad, es mi opinión, no estoy siendo un. No estoy haciendo un temerario desprecio hacia la verdad, porque es algo que es verdad, es decir, no es mentira, es que es verdad. Hay una sentencia judicial de Australia que habla sobre eso. Entonces, algo que es verdad, y yo lo estoy replicando, estoy siendo consecuente con la verdad establecida en la opinión pública. Y por lo tanto, no estoy haciendo un desprecio hacia la verdad. Entonces, un delito de injuria grave sería que yo hablara algo negativo de los testigos de Jehová, que es de público conocimiento, que es mentira, que es contrario a los hechos históricos, o que no está reflejado en ninguna decisión oficial de alguna autoridad, como en este caso el Poder Judicial de Australia. Como de Australia puede ser de cualquier otro país, porque por ejemplo en Estados Unidos, desde aquí sabemos que los testigos de Jehová, su liderazgo, está en litigios judiciales con aquellos que han sido víctimas de abuso de menores. Están en litigio en Estados Unidos. Entonces, aquí pasa lo siguiente, que vivimos en la era en que se ha globalizado el Internet. El acceso a información ya es público y mundial. Y lo que pasa en un país lo sabemos en otro. Ya no es como en décadas anteriores que a veces era más difícil acceder a esa información por la falta de medios. Hoy no sucede eso. Hoy tenemos el acceso a Internet y vemos cómo hay sentencias judiciales, hay juicios donde el liderazgo de los testigos de Jehová está envuelto porque hay víctimas de abuso de menores que los denuncian porque no se han sentido protegidas, porque les han vulnerado su dignidad, han sido vulneradas cuando eran menores, etcétera. Bueno, esos son hechos reales, verídicos, que están en la opinión pública internacional, que es de conocimiento público, lo saben en Estados Unidos, y bueno, esa información pues llega acá. Y en nuestra libertad de expresión manifestamos si creemos en eso, si no creemos en eso, si estamos de acuerdo o no, y lo replicamos, nada más. Eso no tiene nada que ver con el delito de injuria, que es imputar algo que no está en la opinión pública, que todo el mundo sabe que sería mentira lo que dijéramos, pero no sucede eso precisamente. Por eso es que no pueden imputarnos delitos de injuria, ni de calumnia ni de injuria. Ese es el punto. Y yo creo que hay que tener muchas cosas aquí en cuenta. Hay que tener muchas cosas aquí en cuenta. Luego también hay que mencionar que en cuanto a los delitos contra el honor, como menciona el Código Penal español, en cuanto a delitos contra el honor, no importa que sea calumnia o injuria, hay una serie de sanciones que son iguales para ambos tipos de delitos, ¿no? Hay sanciones como, por ejemplo, inhabilitación especial a cargos públicos, a quien cometa determinados tipos de delitos contra el honor, eh, dependiendo de qué tipo de delito se cometa en cuanto a calumnia o injuria, pues dependiendo de su gravedad, etcétera, incluso hay algunos tipos que permite el perdón del ofendido. Artículo 215.3 del Código Penal español, donde dice que el perdón del ofendido o de su representante legal en su caso extingue la acción penal. Es decir, que quien es ofendido otorga el perdón, deja de haber delito. Y para eso se tiene que dar digamos, la interacción de las dos partes, del ofensor y del ofendido, para poder llegar a eso. Y eso normalmente se hace mediante la disposición judicial. Normalmente un juez de paz, para este tipo de delitos tan menores, pues a veces es el que coordina que el ofensor y el ofendido se dé la oportunidad de que el ofendido pueda perdonar al ofensor, ¿no? Siempre y cuando el tipo de delito contra el honor lo permita. Entonces, vemos que la ley en España establece todas las características sobre este tipo de delito, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca he tenido, lo digo con total tranquilidad, nunca jamás, en todos estos años de gestión de esta casa, de este Estado, nunca jamás los testigos de Jehová me han dicho, te imputamos o te acusamos de delito de injuria o de calumnia, nunca. Si hubieran, si ellos hubieran constatado eso, de quien habla, hubieran tenido la oportunidad de decirlo, porque yo he interactuado con los testigos de Jehová en 2015 y luego entre 2022 y 2024, y en todos esos años nunca jamás me han dicho, mira, que desde aquí pensamos que estás cometiendo este delito contra nosotros, sea calumnia o injuria. Nunca. Por eso, queridos hermanos,
Cristianos teócratas, no tengan temor. No se dejen atemorizar por lo que algunos puedan decir, porque definitivamente nosotros nos guardamos mucho lo que hacemos, precisamente para no incurrir en estos delitos que de ninguna manera, porque nosotros queremos siempre actuar dentro de la ley, primero de la ley de España, porque lo dice la Biblia, sujetémonos a las autoridades, y luego lo dicen nuestras propias leyes internas. Entonces, evidentemente, nos cuidamos de que todo lo que hablemos esté siempre dentro de la ley. Muy bien. Y por último voy a hablar del delito de odio. El delito de odio está enmarcado en el capítulo 4 del título 21, Delitos contra la Constitución, en el Código Penal. Bueno, en pocas palabras, para poder ubicarlo rápidamente, el delito de odio está descrito en el artículo 510 del Código Penal español. Y el delito de odio tiene varios matices que hay que explicar y dejar claro. En primer lugar, en el artículo 510.1 del Código Penal español, que ha sido modificado mediante Ley Orgánica 1 de 2015, es decir, ya lleva unos 10 años esta modificación vigente, y dice lo siguiente. Dice, quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación, violencia contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de, entre otras cosas, dice, su religión. Entonces, cuando alguien fomenta el odio, lo promueve, por motivo de que una persona o un grupo de personas, en este caso pertenece a la religión Testigos de Jehová, evidentemente eso es un delito de odio, el promoverlo. Por eso es que desde aquí decimos, no promovemos el odio, lo recordamos. ¿Por qué? ¿Por qué lo recordamos? Porque ese odio existe y los Testigos de Jehová lo saben, son conscientes de ello. Lo único que hacemos es recordárselo y hacerles ver que ese odio que existe en algunos sectores de la población precisamente existe porque ellos han cometido abusos. Es decir, no es un odio gratuito, no es un odio que surge de la nada, no, es un odio que viene a raíz de sus abusos. Algunos sectores de la población, habrá otros que evidentemente odian por otro tipo de motivos oscuros, ¿no? Intolerancia religiosa, discriminación, etc. No me refiero a ese sector de población que también manifiesta odio, sino me refiero al sector de población que manifiesta odio exclusivamente porque pertenecen a ese grupo religioso. Bueno, eso es evidentemente delito de odio. La gran pregunta es, ¿quién ha cometido ese delito? Bueno, de ninguna manera. Porque como ya he dicho minutos atrás en este vídeo, y siempre lo he manifestado en los vídeos de este canal de YouTube, quien habla siempre ha condenado la violencia contra los testigos de Jehová. Cuando en 2023 se produjeron actos que desde aquí consideramos que eran terroristas, porque eran actos violentos, donde varios testigos de Jehová perdieron la vida en distintos lugares del mundo durante el año 2023, nosotros siempre lo hemos condenado, siempre condenamos la violencia contra los testigos de Jehová y con cualquier otra persona, porque la violencia jamás está justificada. Y menos aún la violencia que termina con la muerte de las personas. Por el motivo que sea, en este caso por ser testigos de Jehová, que es un motivo religioso. La violencia siempre es condenable, siempre está fuera de lugar, y jamás la hemos promovido, y jamás abogaríamos por ella, de ninguna manera. Distinto es que lo recordemos, eso es otra cuestión. Pero aquí no dice, el artículo 510 no dice que recordarlo sea delito, solo dice que es fomentarlo, es decir, animar a otros a que odien, promoverlo, es decir, animarlos, entusiasmarlos, decirle a uno, decirle a otro, oye, odia a los testigos de Jehová, el que me escucha en este canal, tú tienes que odiar a los testigos de Jehová. Eso jamás estuvo en mi boca y jamás diría semejante cosa. Ni fomentar, ni promover, ni incitar. Todo lo contrario, siempre condenando la violencia contra ellos. Ahora, una cosa es fomentar, promover o incitar, es decir, animar a otros a odiar, y otra cosa muy distinta es recordar que ese sentimiento existe. Lo que aquí hemos hecho siempre es recordarlo, porque existe. No es algo que yo haya creado. No he sido la persona que ha creado el odio contra los testigos de Jehová por primera vez en su historia. Ese odio ya existe desde hace muchas décadas atrás. Recordemos tan solo el odio que se manifestó contra los testigos de Jehová durante la Segunda Guerra Mundial, bajo la Alemania nazi, por ejemplo. El odio contra los testigos de Jehová tiene muchas décadas de existencia. No soy yo quien lo ha creado. Es un odio que ya existe desde hace décadas. Aquí solamente hacemos recordarlo. Y no todo el odio, sino el odio que viene originado por los abusos que han cometido contra algunos de sus miembros. Nada más. Una cosa es recordar que ese sentimiento existe y otra muy distinta es promoverlo, cosa que jamás hemos hecho y todo lo contrario lo condenamos. Pero el artículo 510 también sigue mencionando otra cuestión muy importante, que dice que quienes produzcan, elaboren, posean, faciliten a terceras personas, distribuyan, difundan o vendan escritos que fomenten, promuevan o inciten al odio, hostilidad, discriminación o violencia, también es delito de odio. Entonces,
esto precisamente siempre nos hemos cuidado de cumplir. Es decir, siempre hemos condenado la violencia contra los testigos de Jehová. Vuelvo a repetir, en 2023 los testigos de Jehová sufrieron varios ataques violentos que acabaron con la vida lamentablemente de varios testigos de Jehová en algunos lugares del mundo. Ese tipo de violencia siempre lo hemos condenado desde aquí. Y el liderazgo de los testigos de Jehová, que le encanta vigilar mis vídeos, sabe perfectamente que esto es así, que siempre hemos condenado la violencia contra ellos. Siempre la hemos condenado. Jamás hemos justificado que a los testigos de Jehová le tenga que pasar ese tipo de cosas lamentables, de violencia, de odio, etcétera, ¿no? Siempre en contra de la violencia. Ahora, una cosa es la violencia, que la condenamos, y otra cosa que sí justificamos es denunciar sus abusos. Declarar públicamente que ellos abusan. Porque nuestra finalidad no es destruir su imagen pública, nuestra finalidad es que ellos dejen de abusar, que se corrijan. Esa es la finalidad. Por lo tanto, no hay delito de odio en quien habla. Y luego dice, públicamente niegue, trivialice gravemente o enaltezca los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o enaltezcan a sus autores. Bueno, en mi persona jamás ha estado una expresión que diga, porque los testigos de Jehová de Ucrania, por ejemplo, ¿no?, que han sufrido destrucción de bienes materiales, pérdida de vidas humanas, y justificar eso. Jamás ha estado eso en mi persona. Jamás. Y jamás lo estará. Es que, ¿cómo voy yo a poder justificar la violencia o el que se le haga daño a la vida, a la integridad y a la salud de los testigos de Jehová? De ninguna manera. Pero algunos testigos de Jehová pueden decir, no, pero es que tus vídeos expresas mucha antipatía, mucha negatividad, porque evidentemente tengo una posición contraria. No simpatizo con los testigos de Jehová, tengo una posición absolutamente contraria y muy negativa, pero se basa en mi experiencia personal, en los abusos que yo viví cuando estuve dentro de ellos, abusos que los que lideran a los testigos de Jehová conocen muy bien, y se basa también la negatividad que tengo en base a lo que veo en otros ex testigos de Jehová que manifiestan y que coinciden en muchos matices, en muchos aspectos con lo que yo he vivido. En base a todo eso se basa mi negatividad sobre los testigos de Jehová. Pero una cosa es una opinión muy negativa, un recuerdo de ese odio, de ese rechazo hacia sus abusos, porque no es por ser testigos de Jehová, por su creencia religiosa. Fíjense ustedes que no es por eso, como prueba lo pongo, que el credo de mi religión, teocracia triunfante, de mi propia creencia como cristiano teócrata, el credo contiene muchas doctrinas que aprendí dentro de los testigos de Jehová y que aún así las mantengo. Entonces, eso significa que muchas de mis creencias son simpatizantes de los testigos de Jehová. Muchas de ellas son idénticas a los testigos de Jehová. Eso demuestra que yo a los testigos de Jehová jamás los he discriminado por sus creencias religiosas. Jamás los he visto, o sea, los he rechazado por sus creencias. No, jamás. Al contrario, muchas de sus creencias las he defendido por años y están enmarcadas en el credo de mi religión, de mi actual fe religiosa, cristiano teócrata. Eso demuestra que en ningún modo, de ninguna manera, los discrimino por su fe religiosa ni por sus creencias. Repito, muchas de sus creencias yo las tengo, aunque tenga un camino religioso propio, pero ese camino religioso propio, cristianos teócratas, que es el que yo profeso, ha recibido como herencia muchas doctrinas aprendidas dentro de los testigos de Jehová. Así que discriminarlos a ellos por sus creencias, de ninguna manera. Luego el artículo 510 en su punto 2, en cuanto a la tipificación del delito de odio, dice también aquí la ley que este delito también implica acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito. Pero claro, el testigo de Jehová ya lo dejó muy claro en 2024 con su revista, ¿no? Dijo, cualquier cosa negativa que hablen sobre nosotros, eso ya para ellos es catalogado hasta de enemigo, imagínese usted. Ellos realmente rechazan la libertad de expresión. Un derecho, la libertad de expresión, que reconoce la ley española. Bueno, nos tenemos que sujetar a las leyes españolas, señores testigos de Jehová, no a vuestros conceptos extremistas, porque la verdad es que es extremista pensar que cualquier idea negativa sobre ustedes es catalogado de enemigo. Eso sí es extremista. Esa es la verdad. O sea, si tú a alguien que piensa negativamente de ti lo catalogas de enemigo, eso es ser extremista. Y tengo la revista en físico de 2024 que ustedes declaran como enemigos a los que hablan negativamente sobre ustedes, la atalaya de junio, de estudio, 15 de junio. Así que yo creo que son ustedes los que tienen que tener cuidado, testigos de Jehová, con lo que publican en sus revistas, porque muchas veces ustedes se dejan de llevar por ese rechazo, quizás hasta me atrevería a decir ese odio que ustedes tienen a los que no somos parte de ustedes, y en ese odio que ustedes nos tienen ya publican esas barbaridades. Y no se dan cuenta que esas cosas van en contra de la ley, de las leyes de España. Es delito de odio. Llamarle a un exmiembro enemigo. Bueno, voy a decir un presunto delito de odio, porque yo no soy ni juez ni fiscal para poder determinar qué es delito. No soy autoridad judicial para determinarlo, pero desde mi posición como ciudadano,
yo veo indicio de un presunto delito de odio llamar a un ex miembro, ex testigo de Jehová, llamarlo enemigo porque tiene un criterio negativo sobre su anterior grupo religioso, testigos de Jehová. Así que eso hay que tenerlo muy claro. Eso hay que tenerlo muy claro, señores. Por lo tanto, en fin, los testigos de Jehová consideran como humillación, como menosprecio, como descrédito cualquier idea negativa. Pero esa es su opinión de ellos. Aquí lo que cuenta es lo que dice el Código Penal español. ¿Qué dice la ley española respecto a lo que es humillación, menosprecio, descrédito? Dice que es elaborar, poseer, con la finalidad de distribuir cualquier tipo de escrito o de publicidad cuyo contenido esté pensado para lesionar la dignidad de las personas. Que yo diga que los testigos de Jehová abusan en algunas cuestiones de sus miembros, como me ha pasado a mí cuando he formado parte de ellos, eso no es lesionar su dignidad, porque son sus acciones las que han hecho esas cosas. Yo tengo cómo demostrar cómo a mí me han vulnerado, cómo a mí me han difamado cuando estuve dentro de ellos. Yo puedo demostrarlo. Ahora, eso no es lesionar su dignidad, porque se basa en hechos reales de lo que yo he vivido. Pero cuando aquí la ley dice que es una humillación, un menosprecio, un descrédito, se refiere a un mensaje de propaganda, algo que se difunde con la clara intención de causar daño grave a la imagen, en este caso de los testigos de Jehová. Por ejemplo, decirles que ellos, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Decir que los testigos de Jehová activamente promueven y toleran y consienten el abuso de criaturas indefensas. Eso sí es un delito de odio, porque eso, la gran verdad es que eso nunca ha sido cierto. Una cosa es que ellos hayan sido permisivos, es decir, vamos a los hechos, que en el pasado ellos lo permitían porque no lo llevaban al conocimiento de las autoridades superiores a menos que éstas lo obligaran. Entonces no lo transmitían a la policía, por ejemplo, quedaba como asunto interno. Bueno, ha sido presunto delito de tolerar el abuso de menores. Pero quien tiene al final que tipificar y designar eso es el Poder Judicial, no un ciudadano común y corriente como quien habla. Entonces, si yo digo, no, ellos promueven, ellos fomentan ese tipo de delitos, evidentemente eso sí sería humillación, menosprecio, delito de odio. ¿Vemos la diferencia? Que una cosa es opinar sobre lo que ellos han hecho y que está en la opinión pública mundial, que todo el mundo piensa eso, y otra cosa es fomentar la idea falsa de que ellos están envueltos en un delito que no es cierto. Siempre lo he dicho en mis vídeos. Para imputar delitos hay que tener pruebas, y pruebas que sean verificadas, que cumplan el rigor de los requisitos legales, y para eso se necesitan abogados, y se necesita que un juez lo dé como válido, porque hay pruebas que pueden ser pruebas para una persona, pero quizás para el juez no es una prueba suficiente, porque no cumple con los requisitos legales que se establece en la ley. Entonces, estas cosas son muy delicadas, ¿no? Luego también dice quienes enaltezcan o justifiquen los delitos que se hubieran cometido contra un grupo. Como ya dije antes, cuando los testigos de Jehová, por ejemplo, han sido víctimas de violencia, siempre desde aquí lo hemos condenado. Si yo justificara eso, eso sí sería enaltecer o justificar un delito de los que ellos han sido víctimas. Y eso sí sería un delito de odio. Pero yo haberlo condenado, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la ley. Hay que ver esa diferencia. Mire, en cuanto a delito de odio, esto tiene graves consecuencias. Se habla, por ejemplo, si hablamos de facilitar propaganda que trate de causar odio contra ellos, esto tiene una pena de prisión entre 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses. Si en vez de fomentar el odio o justificar actos de violencia contra ellos, en vez de hacer eso, lo que se hace es, por ejemplo, como hemos mencionado, ¿no? Humillarlos, menospreciarlos, desacreditarlos públicamente, bueno, eso tiene una pena de prisión de entre 6 meses a 2 años de cárcel y multa de 6 a 12 meses. Y luego tiene agravantes, ¿no? Tiene agravantes si esto se hace a través, por ejemplo, de Internet. Mire, el artículo 510.3 del Código Penal Español declara que cuando la incitación al odio se hace a través de un medio de comunicación social por medio de Internet, como es en nuestro caso en nuestros vídeos de YouTube, o mediante el uso de tecnologías de la información, el hacer eso, las penas que he mencionado antes se aplican en su mitad superior. Es decir, que el juez tiene solo como margen para aplicarte, pues por ejemplo, en vez de 6 meses a 2 años, pues sería de 1 año y 3 meses más o menos hasta los 2 años. Y en vez de multa de 6 a 12 meses, sería, por ejemplo, de 9 a 12 meses. No tengo el dato exacto. Pero quiere decir que el margen de aplicación de la sanción se aplica en su margen superior, no en su mitad inferior, sino en su mitad superior, como dice textualmente la ley. Entonces, ¿esto qué indica? Que dependiendo de qué grado de gravedad estemos hablando de ese delito, así las penas pueden ser más duras.
Entonces, conocemos desde aquí la ley, la conocemos perfectamente, la tenemos aquí delante, sabemos de lo que hablamos. Evidentemente, quien habla, cuando publica vídeos en YouTube, se cuida mucho de lo que habla. Siempre lo hemos hecho, siempre. Ahora con mayor razón, porque ya, evidentemente, el trato de quien habla con los testigos de Jehová está muy deteriorado, evidentemente deteriorado por las actitudes prepotentes, abusivas y despóticas de los que lideran a los testigos de Jehová con quien habla. Debido a eso, el trato está muy deteriorado, evidentemente. De hecho, no hay comunicación y la puede haber. Me asiste el derecho legal a no tener comunicación con quienes lideran a los testigos de Jehová. Pero eso es una prueba de que el trato con ellos está muy deteriorado por sus propias actitudes, por su propia falta de respeto, por sus abusos, por sus agravios hacia mi persona. Ahora, a pesar de que ese trato está deteriorado, quien habla se cuida siempre, como siempre lo he venido haciendo a través de Internet, de cuidarme de no transgredir la ley española. Las leyes españolas son de obligado cumplimiento para quien habla y para quien me escucha detrás de la pantalla que viva en el territorio español. Y por lo tanto, la ley no solamente me aplica a mí. Por si acaso, la ley aplica para todos. Esto para que los que lideran a los testigos de Jehová y están en la sede nacional de Madrid, no importa que integren el Departamento de Servicio, el Departamento de Asuntos Legales, no importa. Todos estamos sujetos a las leyes españolas. No piensen ustedes que solamente aplica para mí la ley, también aplica para ustedes, por si acaso. Recordemos el delito contra el honor, calumnia. Si el liderazgo me quiere imputar un delito, tiene que tener pruebas evidentes. Porque de no hacerlo, quienes están cayendo en un delito de calumnia son los testigos de Jehová. Y eso trae sanciones, como ya he mencionado antes al comienzo de este vídeo. Entonces, la ley aplica para todos. O sea, no es pensar, porque tú eres el que tienes tu canal de YouTube y tú hablas. Bueno, yo puedo hablar porque es mi libertad de expresión, pero siempre y cuando todo lo que yo hable no transgreda la ley española. Que los que lideran a los testigos de Jehová no tienen un canal de YouTube donde ellos hablan como yo hablo. Muy bien, pero no quiere decir por eso que estéis exentos de cometer presuntos delitos. Porque si ustedes me imputan un delito que es falso o que no hay suficiente prueba o base jurídica, quienes están cometiendo un delito son ustedes. Señores testigos de Jehová libres. Entonces, las cosas muy claras, para todos, no solamente para mí, para todos. El propósito de este vídeo es demostrar a los hermanos de nuestra congregación cristiana teócrata que quien habla conoce la ley y se maneja estrictamente dentro de la ley. Ahora bien, si los que lideran a los testigos de Jehová creen que yo puedo estar cometiendo delito de odio o delito de contra el honor en el tipo de calumnia o injuria, bueno, que sepan primero que yo conozco bien la ley, como ya he demostrado en este vídeo, pero también deben de saber que de ninguna manera mis acciones han sido constitutivas de delito. Pero si tienen dudas, consulten con sus abogados, que les garantizo que llegarán a la misma conclusión que yo les estoy transmitiendo aquí. Porque todo lo que aquí se hace es dentro de la ley española, siempre. Siempre ha sido así y siempre será así. Desde aquí lo decimos muy claro. Jamás, desde esta plataforma virtual, imputamos a los testigos de Jehová ningún tipo de delito. Eso solo lo pueden hacer los que integran el Poder Judicial de España. Magistrados, jueces, fiscales, etc. Quien habla no tiene ningún tipo de cargo en ese poder del Estado, Poder Judicial. Por lo tanto, no estoy en la facultad legal de poder investigar o imputarles un delito a los testigos de Jehová. Por eso, cuando desde mis vídeos hablo de que ellos están envueltos en presuntos delitos porque hay indicios, elementos de convicción que así me lo hacen ver, pues es eso. Ciertos elementos, ciertos indicios que me llevan a pensar de que están presuntamente involucrados en delitos. Pero una cosa es mostrar que están presuntamente involucrados y otra muy distinta es acusar e imputar, porque eso sí marca la ley. Se puede hablar en el uso de la libertad de expresión lo que son presuntos delitos, pero otra muy distinta es imputar, porque para imputar se necesitan pruebas, siempre lo he dicho en mis vídeos, y para imputar se necesitan pruebas que además tienen que ser pruebas que cumplan requisitos legales, que sean verificadas y que sean admitidas por el juez que los examina, porque no vale cualquier cosa como prueba, por si acaso. Así que las cosas claras. Si alguien piensa que, es que, bueno, Javier, muy, no sé cómo decirlo, muy a la defensiva, eh, muy expectante a que si se te acusa de delito, no es la primera vez que lo mencionas, es cierto,
porque lamentablemente no estamos con una agrupación religiosa, Testigos de Jehová, que tolere la libertad de expresión. Al contrario, la persigue tenazmente. Está en contra de ella tenazmente. Es decir, los Testigos de Jehová, como grupos religiosos, los que la lideran, están en contra totalmente de la libertad de expresión. Vigilan nuestros vídeos de manera permanente. Y están buscando qué cosa digo, qué cosa no digo para llevar a juicio. Para ver si me pueden imputar presunto delito contra el honor, sea calumnia o injuria, o presunto delito de odio. Porque claro, solo pueden buscar esos delitos. ¿Por qué? Porque los vídeos de YouTube pues son palabras. No hay una grabación de acciones violentas que yo haga ni nada por el estilo. Entonces, como no tienen nada de eso, no tienen acciones, además que tienen vídeos y palabras, pues buscan dentro de la ley qué me pueden imputar, qué delitos me pueden imputar. Y no lo encuentran. Y están que se muerden las uñas de los dedos, que crujen sus dientes, porque están rabiosos de ver cómo alguien que ellos consideraban ignorante, como mi persona, que creían que yo, pues, un ignorante, alguien que no sabe nada, pues, no sabe ni dónde está parado. O sea, a mí me han puesto de lo peor, como si yo fuera poco más que un analfabeto. Y subestimándome, han creído que, bueno, si te amenazamos con esto, te amenazamos con lo otro, pues te vas a callar, vas a eliminar tus plataformas virtuales y te callas, porque esto es lo que buscan los testigos de Jehová, ¿no? Que uno se calle y uno no diga nada. Pero uno tiene derecho a expresarse siempre que esté dentro de la ley española. Evidentemente, las leyes españolas ponen límites absolutamente justificados a la libertad de expresión cuando se tratan de cosas que van en contra del honor, de la dignidad, porque se hablan verdaderas mentiras y no, eso nunca ha estado en mi persona. La prueba está, queridos hermanos, cristianos teócratas, que en los 10 años que quien habla tiene redes sociales, jamás he recibido una denuncia, jamás he recibido una queja, absolutamente nada, absolutamente nada, ni de queja, ni de denuncia, ni de disconformidad, nada, que vaya en contra de la ley. Se me han quejado porque no les parece bien lo que yo publico, pero nunca me han dicho, mira, esto es, tienes problemas legales porque estás transgrediendo la ley. No. ¿Y saben por qué no pueden hacerlo? Porque no hay base legal. Porque como he dicho en muchas ocasiones, antes de que se publique algo en estas plataformas virtuales, verificamos si están dentro del cumplimiento de la ley española. Y es que además, quien habla lidera una casa que está sujeta a una constitución y unas leyes propias, que han sido elaboradas en estricto respeto a las leyes españolas, territorio en el que me encuentro. Por lo tanto, evidentemente, todo lo que aquí se habla es conforme a lo que dicen las leyes españolas. Y seguirá siempre así, es decir, todo lo que hablemos siempre será dentro de la ley, nada fuera de la ley. Todo dentro de la ley, nada fuera de ella. Los testigos de Jehová están muy disgustados, me refiero a los que lideran. Siempre que hablo de los testigos de Jehová, siempre me voy a referir a los que los lideran, a menos que por nombre y apellido me refiera a alguien que no lidere y que, mencionando a alguien específicamente, lo mencione por X motivo. Pero si no es de alguien específico, siempre voy a mencionarme a los líderes. Bueno, pues ellos están muy enojados porque desde esta casa y a través de este canal oficial de YouTube y de otros más que tenemos, mostramos directrices que hay que cumplir en base a nuestros intereses religiosos como cristianos teócratas, que, oh casualidad, no les gusta a los testigos de Jehová porque va en detrimento de sus intereses, como por ejemplo compartir nuestra fe con otros testigos de Jehová, que es una práctica absolutamente respetuosa de la legalidad española que está vigente, porque en el ejercicio de nuestra libertad religiosa compartimos nuestra fe. Pues eso a algunos no les gusta, porque claro, atenta contra sus intereses religiosos. También podrían decir los católicos lo mismo. Mire usted por dónde. Los católicos podrían decir, pero es que el testigo de Jehová predican a nuestros miembros y eso va en contra de nuestros intereses. Pero los católicos se tienen que aguantar, porque es parte de la libertad religiosa. Pues de la misma manera los testigos de Jehová se tienen que aguantar. Es parte de la libertad religiosa de quien habla y de quienes integran conmigo la congregación cristiana teócrata. Lo que pasa es que los testigos de Jehová han estado acostumbrados durante muchas décadas que ellos eran los nuevos en la historia humana que iban a aplicar y a ejercer derechos. Pero no se han dado cuenta que pueden llegar otros detrás de ellos que también ejerzan derechos. Porque la ley es para todos igual, no solamente para unos. Es que ellos dicen, los testigos de Jehová, somos una minoría religiosa. Y ay, se nos persigue, se nos discrimina. Y nosotros los cristianos teócratas, ¿qué somos? Una minoría mucho más pequeña que ustedes, testigos de Jehová. Y que nosotros no tenemos derecho a que se nos respeten nuestros derechos. Y ustedes sí, ustedes se los respetan vuestros derechos, pero ¿y a nosotros qué? No, señores, los derechos es para todos, la ley lo dice. Lo hemos leído antes en la Constitución española. Así lo mencioné en un vídeo anterior. Artículo 9.1 y punto 3 de la Constitución española.
Todo ciudadano en España está obligado a sujetarse a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico en vigor que está en este país. Así que la ley y los derechos son para todos los testigos de Jehová, no solamente para ustedes, también para los demás. Ah, que no les gusta que compartamos nuestra fe religiosa con algunos testigos de Jehová. Pues mire usted, mala suerte si no les gusta. Vayan acostumbrándose, porque es parte de nuestra libertad religiosa. Así como ustedes tienen derecho a predicarle a los católicos, por ejemplo, nosotros tenemos derecho a predicar a los testigos de Jehová. ¿No les parece bien? Mala suerte, señores, para ustedes. ¿Qué? ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal se siente, que alguien actúe dentro de la ley y en contra de vuestros intereses? No debe ser agradable, ¿verdad? Bueno, estáis recibiendo un poquito de la medicina que ustedes habéis aplicado a quienes no estamos de acuerdo con ustedes y lo habéis hecho con total impunidad, sin que nadie os frene. Porque ustedes se escudaban en la ley, en los derechos que la ley les otorga. Y están en lo correcto. La ley les otorga derechos. Pero no solo a ustedes, a todos los ciudadanos de este país. Entonces nosotros también hacemos uso de nuestros derechos. Ejercer nuestra libertad religiosa. Y en ese ejercicio de libertad religiosa decimos, señores testigos de Jehová, nosotros los cristianos teócratas también tenemos derecho a predicar nuestra fe religiosa a cualquier persona que consideremos oportuna, entre ellos a vuestros propios miembros. ¿No os gusta? Pues mala suerte para ustedes, pero nos asiste el derecho a nuestra libertad religiosa que implica, entre otras cosas, el derecho a divulgar nuestra fe religiosa de manera pacífica, amable, educada, respetuosa, pero podemos compartirla. Por supuesto que los cristianos teócratas podemos compartir nuestra fe religiosa con los testigos de Jehová, y si un testigo de Jehová quiere hacerse parte de nuestra fe religiosa, pues lo puede hacer perfectamente. Nos asiste la ley española para eso. ¿A eso no les gusta? Mala suerte. Afortunadamente, el que manda en España son las leyes españolas, no las normas de vuestra organización religiosa. Así que eso es lo que hay, señores. Lo siento, eso es lo que hay. No os gusta, vayan acostumbrándose a respetar, a tolerar las opiniones discrepantes, porque ustedes, lo que les pasa, líderes testigos de Jehová, es que ustedes tienen un grave problema con el respeto a la libertad religiosa de otros y con el respeto a la libertad de expresión de otras personas. Ustedes no respetan ni la libertad religiosa ni la libertad de expresión de otras personas cuando esas libertades van en detrimento de sus intereses. No lo respetan. Protestan, refunfuñan, se quejan, empiezan con la investigación, con la conspiración, con los susurros, pero el poder se les está evaporando. Porque así como yo, ¿cuántos exmiembros testigos de Jehová hacen eso? Cada quien a su manera. Muchos ex testigos de Jehová lo que hacen es que comparten su ateísmo a través de sus canales de YouTube, de sus plataformas virtuales, comparten su ateísmo con testigos de Jehová. Y algunos los logran atraer a sus ideas ateas y renuncian como testigos de Jehová. Oiga, están en su derecho. Es que la ley les asiste. Es que los miembros, testigos de Jehová, no son de ustedes, señores. Las ovejitas, como ustedes la llaman, no son de vuestra propiedad. O sea, las personas no somos propiedad de nadie. No estamos obligadas a pertenecer a un grupo religioso porque los líderes lo quieran. No, señores. La persona tiene todo el derecho a estar en una agrupación religiosa el tiempo que quiera y cuando quiera se puede salir y punto. Y si no les gusta, vayan aprendiendo a que les guste, porque si no lo van a pasar muy mal, señores. Tienen que aprender a respetar la libertad de las personas. Y voy a finalizar este vídeo mencionando algo muy importante. Lamentablemente, al día de hoy, los testigos de Jehová, como grupo religioso, no tienen documentos oficiales que demuestren cuando alguien quiere hacerse testigo de Jehová o cuando alguien quiere renunciar a ser testigo de Jehová. Es decir, si una persona quiere formar parte de los testigos de Jehová, no tiene ningún documento oficial que proporcione a la propia entidad religiosa testigos de Jehová, donde se declare de manera oficial que esa persona de nombre y apellido identificada con DNI tal, 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 ahora es testigo de Jehová y así lo reconoce su agrupación religiosa. No tiene ningún documento oficial que lo demuestre. Y de la misma manera, aquella persona que se ha salido de los testigos de Jehová, como es quien habla, no tiene un documento oficial de la agrupación religiosa Testigos de Jehová donde diga fulano de tal, nombre y apellido, con DNI, identificado como tal, ya no forma parte de nuestra agrupación religiosa. No hay documento oficial que lo demuestre. Es que no lo hay. Entonces, al final es un juego de palabras que se las lleva el viento cuando se puede decir ante un juez, es que sí, yo he sido testigo de Jehová, o yo me salí. Es un juego de palabras, porque todo queda en palabras. No hay documentos que lo demuestren. Eso lo dejo a la reflexión. Espero que las autoridades españolas pongan atención en ese asunto. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, queridos hermanos.